Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. No se oye, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. A veces pasa que Buenas. por lo que sea tarda en arrancar el Sí, programa de sí. grabación. No ocurre nada. Mira, tenemos a Lisa X y a Kiko Loureiro. Mira. Eh, para quien no conozca a Kiko, porque claro, este canal, la mayoría de vosotros amigos sois de Japón y entiendo que tal vez no lo conozcáis, es el que hasta hace muy poco era guitarra solista de Megadeth, ¿vale? Ahora está Ujú. otro amigo que se llama Temu, que lo vi yo el otro día en Sevilla, también magnífico, increíble como tocan. Y nada, pues Kiko pues ha decidido pues tener una carrera en solitario y ya está a Ta- otras cosas. También se ha ido a Japón como Martin Friedman. Pues que yo sepa, bueno, que colabore con Lisa X no quiere decir necesariamente que se vaya No, no, ya, claro. a Japón. Perfectamente Lisa podía haber ido a donde quiera que esté él, Estados Unidos o Europa, donde esté. Claro. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a verlos juntos, que cuando se juntan dos virtuosos siempre es un win-win. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Esto es un descaro, ¿vale? Es decir, ella le tiene que decir da pie a él para que inicie el solo. Es decir, oye, si no he visto mal, esto Debe es, ser una convención en California, me ha parecido ver. sí, en Anaheim. Anaheim es donde está el equipo de la NHL de los Mighty Ducks, ¿no? Ese equipo famoso con la máscara, ¿no? De hockey Sí, sí, de pato. sí. eh, es... Y mira, está grabado con un iPhone, claro. Hay que, hay que permitir esa licencia de que el sonido no es perfecto, ¿vale? Pero como es una rareza, pues bueno, pues 2019. Además, el 27 de enero del 19, ¿eh? Efectivamente, entonces, teniendo en cuenta la edad de Lisa X, que es muy jovencita de por sí, ¿cuánto rondará actualmente de edad? Pues 20 o 22 años, como mucho. Tiene, es de 2005, ostras. Vale, Aunque bien, tiene 20 años, que ahí tenía 15. correcto, correcto, eso es Y que, está tocando con el guitarrista de Megadeth. claro, en aquel entonces era guitarrista de Megadeth en ese momento y ella, con todo el desparpajo del El mundo, descaro. el descaro, efectivamente, no solamente toca igual de bien que él, sino que encima le dice, venga, venga, empieza tú si quieres, ¿sabes? Coge solo que ahora voy yo, no te quiero dejar en ridículo antes de tiempo. Venga, Bueno, de hecho, ya dejó a otro guitarrista de Megadeth con la boca literalmente abierta. En Rod Fujiyama, acuérdate.
Ah, sí, bueno, efectivamente. Oye, parece esto que se va cargando aquí a los guitarristas de Megadeth, ¿no? Se, Parece. se le quedó a Marty ahí una cara como diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Esta niña de dónde se ha escapado? Total, total. De hecho, también hay un vídeo por ahí de Paul Gilbert, ¿vale? De Mr. Big, con Lisa X tocando, que también sería curioso verlo, a ver si consigo ponerlo también y así disfrutamos de una experiencia doble, ¿no? Es decir, digamos de ella aquí con diferentes artistas de altísimo nivel en el mundo de la guitarra. Venga, continuamos. Me encanta, me encanta. Ha pasado una cosa magnífica, magnífica. No sé si te has dado cuenta. Ella ha empezado a hacer un sweep picking a una velocidad flipante. Él ha intentado seguirla y se ha tenido que parar. Se ha Mira tenido la que, cara que se le ha quedado. se ha tenido que parar, tío. Mira, esto es muy bueno, ¿vale? Cuando le ha visto la velocidad de los dedos ha dicho, madre mía, ¿eh? Y la cara que dice, no, va a ser que no, va a ser que no. Mejor me estoy quietecito. Qué bueno, qué detalle. En fin, venga. Sí, sí, tú vacilas mucho, pero te ha dejado en ridículo. Sí, sí. Y fíjate, está tan cerca el que graba con el iPhone que se escucha hasta el golpear de la púa en las cuerdas, Sí, ¿vale? Es magnífico, ¿eh? La cara que ha puesto diciendo, vale, me estoy quietecito. sí". Se ha aventurado a hacer lo mismo que ella y dice, va a ser Va a ser que no. que lo tengo que practicar en casa antes, ¿vale? Madre mía.
Venga, vamos con otra parte que creo que son un par. Bueno, aquí obviamente están improvisando. Claro, el cámara no sabe para dónde enfocar porque no se conocen Claro, los temas y bueno, demasiado está haciendo. Esto parece la típica convención de Ibáñez, sí, de artistas Ibáñez, eh, que Kiko lo es y Lisa X lo es, pero fíjate que ella ya estaba moviéndose por el mundo con la edad que tenía, ¿no? Como un artista grande como otra más, ¿no? sí, tan Eh, grande, mira. pero es que Kiko está todo el tiempo mirándola para un poco para seguirla. Y debería de ser al revés, ¿no? Es decir, pero el semblante de Lisa X es de total confianza y dominio. Y él, a él se seguro, de Pero hecho, ha mirado así como entre el público, yo creo que está mirando al manager diciendo, ¿por qué me has puesto al lado de esta hoy? de esta niña. ¿Vale? Que me está poniendo en problemas. Eh, Además de verdad. y estamos hablando del guitarrista solista de Megadeth. Es decir, que es muy alto nivel, ¿vale? Es decir, de hecho, Miyako ha colaborado recientemente en el último trabajo de Kiko en solitario y es todo un honor. Es decir, que este es un guitarrista muy, muy, muy grande, ¿eh? Sí, 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 Para no. que, no, no, pero para que os hagáis la Claro, medida pero de si lo que está haciendo. ya cuando Marty Friedman allí en el programa se quedó literalmente con la boca abierta. ¿Verdad? Sí. Con la boca abierta así como un buzón, Claro, que como diciendo, pero esta niña, ¿cómo ha hecho eso? tú te crees que puede ser un artista muy grande. Por ejemplo, la anécdota de Cream, ¿no? Cuando está Eric Clapton tocando, se une para tocar un tema con ellos, un tal Jimi Hendrix desconocido, ¿vale? Y cuando empieza a hacer todo el despliegue de cosas que suele hacer, ¿no? Tocar por la espalda, entre las Sí, sí. piernas, no sé qué y tal, y todo esto con una facilidad pasmosa, Eric Clapton desenchufó la guitarra y se fue, ¿vale? Le dio un paro, Le dio vergüenza y dijo, venga, que ya me voy, le dio ya un shock, ¿vale? En fin, pues estas cosas pasan, ¿no? Es decir, siempre llega alguien más joven y te más pisa joven la, y más bueno que tú. y te pisa la cabeza. Venga, Efectivamente. continuamos.
la cara Es de que me hace mucha circunstancia, gracia la cara de Kiko. la cara de circunstancia de Kiko es un Está poema. diciendo, madre mía, a ver si acaba esto ya, que me bajo de aquí y me voy a tomar una cerveza, porque telita la que me está dando aquí la muchacha, ¿eh? Él ha hecho antes un tapping bien hecho, pero esto, en fin. Mira, Pero es que además le estoy viendo a él y la estoy viendo a ella y ella se está controlando, porque sí, sí, ella cuando ya se pone rápida, le hemos se le visto, queda esa cara. claro, le hemos visto a mucha más velocidad y mucho más control. Claro, ¿eh? Aquí se está conteniendo. Cuando le dijeron a él que iba a tocar con una niña de 15 años, no se imaginaba esto. Dice, venga, chata, que me voy ya. Es lo que pasa, claro. Este tipo de cosas. Y además que se nota en la cara, ¿no? Porque eh, cuando tú La ves. cara es el espejo del alma, ahí no miente. No, 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 está claro. Entonces, en fin, a veces pues pasa cierto tipo. Pero yo creo que, tú fíjate, Marty, cuando le vimos en Raw Fujiyama con Marty Friedman, Sí, lo vi más humilde que a Kiko, fíjate. sí, porque, a ver, Marty Freeman es de lo mejor que hay tocando la guitarra y además es que el tío realmente es un tío honesto y humilde. Es decir, que Claro, es que hay que simplemente, ser. simplemente se maravilla ante el talento, Claro, efectivamente, ¿eh? pero no piensa en ningún momento, uff, esta me va a dejar mal, ¿vale? Es distinto, No, es distinto. Mira, otro, otro gran guitarrista, Paul Gilbert, es decir, Mr. Big, que os vamos a contar, ¿vale? Pues aquí tocando ya, fíjate, ya es Lisa X, esto ya es actual, ¿vale? Esto creo que es este año además. Venga, también es una convención de Ibáñez y bueno, vamos a verlo. Si te fijas en el lenguaje, el lenguaje corporal, el lenguaje facial, cuando mira a su compañera al lado, no hay ningún tipo de rivalidad. Es, claro, está haciendo es su otro, solo, ahora la dejará a ella, imagino. es otro ambiente, ¿verdad? Distinto. Es decir, hay un halo de respeto que no, de compañerismo, más bien, ¿no? También él es más mayor, ¿no?
bastante más mayor que Kiko. No, pero, Sí, a ver, eh, pero sin embargo, es decir, si más mayor, más trayectoria, más podrías decir, pues no toco con... claro, claro, no, no, pero ya con la experiencia, pues dices, te viene un talento como Lisa X y solo te cabe rendirte ante ella. Sí, bueno, eso sería lo normal, pero aquí hay mucha gente que no quiere Sí, sí, no, no, que eh, me que le hagan gustaría verla sombra, con ¿eh? Ingui. No. De hecho, Ingui no tocó en Leyendas de la Guitarra en Sevilla porque él quería que los demás le hicieran de comparsa atrás y él fuera la estrella. Poco más que le dijeron vete a cagar, ¿no? Y por eso entró Nuno Betancourt, que lo hizo estupendamente. Es decir, tú tienes ahí a Satriani, tienes a Steve Vai, tienes a Brian May, tienes a Joe Wolf de los Eagles y tú vas a ser el estrellita. La estrella, ¿eh? Pues no, amigo, es lo que hay. Venga, pues le toca ahí el turno a Lisa X. Es una canción muy tranquila, ¿vale? Sí, además esta, es que no me acuerdo en inglés cómo se llama, esta lo hizo una versión Los Rebeldes, con su blanca palidez se llamaba, Ujú, que tiene unos años ya también. ya ves. Ha hecho, ha hecho por ahí un sweep picking que no he podido ni ver. Es decir, lo ha hecho a tanta velocidad que he visto aparecer en un lado del mástil la mano y de pronto aparecer en otro. ¿Vale? Ha sido como, ¿sabes? Sí, sí, Ha sido impresionante. No, pero es además alucinante. le ha dado sentimiento, es decir, lo ha hecho, es la técnica sirviendo al propósito de transmitir, ¿no? Y la cara de Paul Gilbert, Es mira, de total admiración, mira, la sonrisa, es decir, es como un padre orgulloso. sí, Es como un padre de orgulloso. decir, madre mía, esta chica, el futuro que tiene. Efectivamente. Bueno, esto, mira, vamos a poner la última parte porque es impresionante. And the truth is plain to see as I wander through my playing cards. I just could not let it be. Oh, one of 16 is the version that was leaving for the coast. And although my eyes are open, they might just as well be closed. And so it was later, as the little told his tale, the little face was just slowly. Turn the wire, shade of death.
sleep. Turn the water, shadow pale. Turn the water, shadow pale. Now turn the water, shadow pale. Y ahí se queda. Es decir, que Madre Paul mía. Gilbert también sabe ahí meterle Sí, velocidad. sí, no, no. A ver, Manco no es, ¿no? que estamos hablando aquí de una leyenda también. Este ya es leyenda. Sí, sí. Con los años que lleva, con la trayectoria de Mr. Big, bueno, en fin. La guitarra es preciosa, la Ibanez Iceman, con ese pico característico. Muy bien, perfecto. Y además, fíjate tú, si le... es cero ego, fíjate, va con una camiseta roja y unos pantalones de chanda y unas deportivas, ya que nos vamos. Es decir, fíjate lo que le importará es lo que opinen de él. Claro, ya está Está ya de vuelta, está ya de vuelta. Ah, le resbala todo. Sí, 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 sí. Bueno, y bueno, aquí Lisa X ha estado especialmente increíble, ¿no? Pero alucinante. Los dos, Los dos, los porque... dos. Y él encima decía, venga, haz otro. Claro, claro. Además, ha habido un momento en el que empezaba a hacer el solo y de pronto se ha encontrado en que ella le estaba doblando con la guitarra y dice, vale, vale, guay, venga, sigue, sigue. ¿Sabes? Madre mía, lo Genial, de esta genial. muchacha, de verdad. Impresionante. Bueno, amigos, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece el like, suscribiros si no lo habéis hecho y bueno, la campanita para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Y bueno, si veis una publicidad que salta de la reacción, si la podéis ver nos ayuda. Por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.